Hermanos, les invito a buscar conmigo nuevamente el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y con la ayuda del Señor esta mañana vamos a ver del versículo 8 hasta el versículo 21. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 21. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Dios, damos gracias nuevamente por esta oportunidad para abrir las Escrituras y damos gracias por el consuelo de las Escrituras que nos hablan de la grandeza del Señor Jesús. Y gracias porque tu palabra en este pasaje en Lucas nos permite apreciar la magnitud de este evento. Pero para poder captar nosotros, poder aprovechar este tiempo y poder comprender, necesitamos de tu Espíritu. Pedimos, oh Dios, que cuando desciendas esta mañana, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ayude a discernir. Señor, sé con nosotros. Bendice esta mañana a los oyentes. Pido tu ayuda y tu gracia especial para poder exponer la Escritura. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona la debilidad de nuestras mentes. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a prestar atención a lo que tú nos has revelado en tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada considerábamos el nacimiento de Jesucristo.
y la providencia de Dios que lo llevó a este pueblo pequeño llamado Belén, la ciudad de David. Llevó a José y María cuando María estaba todavía muy, pero muy embarazada, me imagino, y por la providencia, por esta secuencia de cosas que el Señor había preordenado desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús nació en el lugar preciso, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Y así es la providencia de Dios, es su control soberano dentro de su creación, cumpliendo su voluntad a través de muchos eventos y muchas cosas que parecen desde una distancia ser cosas normales y cotidianas, pero así el Señor muy sabiamente cumple su voluntad. Así llegó el Señor Jesús a Belén, a la ciudad de David, a la casa de pan, Betlehem. El pan del cielo vino. El descendiente de David, su hijo, que había de sentarse para siempre sobre su trono, llegó a su ciudad. Y esta mañana, en este pasaje del versículo 8 al 21, podemos ver que el cielo entero, o sea, las huestes del cielo, santos ángeles, multitudes de ellos, todo el ejército de los cielos, dan testimonio de la magnitud de este evento, el nacimiento de este niño que se llamaría Jesús. Pero nuestro texto esta mañana primero nos habla de los pastores, humildes pastores. Suponemos que eran humildes, pero son pastores que guardaban sus vigilias nocturnas. Y miren aquí conmigo nuevamente el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La región a la que Lucas se refiere en este versículo 8 es el campo abierto que había entre Jerusalén y Belén. Belén quedaba a unos 9 kilómetros más o menos de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad más alta, de las ciudades más altas de esta región alrededor de Judea. Y muchos creen que desde Jerusalén, sobre todo desde el monte del templo, se podría ver por lo menos las luces de noche del pueblo de Belén en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero este espacio entre las afueras de Jerusalén y el pueblo de Belén era el lugar donde los pastores que cuidaban los rebaños que eran para el sacrificio del sacerdocio, pues era allí donde ellos solían pasear con sus ovejas. Y también la historia nos cuenta que en este lugar, en este espacio, se había edificado una torre que se llamaba Migdal Eder, la torre del rebaño. Las torres para los pastores en los tiempos antiguos pues ayudaban. Es difícil, sea de día o de noche, vigilar y cuidar a muchas ovejas, sobre todo si tienes que tener ovejas para toda la cantidad de sacrificio que se hacía en los tiempos antiguos bajo esa administración, ese pacto antiguo. Pero cuidar ovejas es una cosa pesada. Sobre todo, entre más ovejas tienes, más trabajo tienes. David era pastor de ovejas y él pastoreaba ovejas en esta misma región cerca de su ciudad de Belén. Pero es difícil ver todas tus ovejas si tienes muchas y si es demasiado grande el campo. Entonces lo que se hacía antiguamente, si se podía, era edificar una torre. Podías tener unos pastores arriba de la torre, algunos viendo para allá, otros para acá. Y luego podrías tener también a lo mejor a los más jóvenes abajo, corriendo por todas partes, ahuyentando a cualquier tipo de depredador, checando a las ovejas si estaban pues heridas o lastimadas de sus piernas. Y es aquí, en este campo,
a lo mejor desde este mismo edificio, esta misma torre que era para vigilar los rebaños que eran para el sacrificio, donde aparece un ángel a estos pastores para anunciarles que el Cordero de Dios había aparecido. Interesante, ¿no? Es algo casi poético cuando lo pensamos, que estos hombres se encargaban del cuidado de los corderos y de los rebaños para sacrificio en el templo, y ellos ahora son llevados por el ángel a ver al Cordero de Dios que quitaría de una vez para siempre el pecado del mundo. El sacrificio para poner fin al sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que dice el ángel en el versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel viene con nuevas de gran gozo, algo que debería animar y pues levantar, ¿no?, los espíritus de estos hombres. Pero la primera respuesta de estos pastores no es una respuesta de sorpresa grata, sino una sorpresa de miedo y de mucho temor. Es entendible. Vimos que Zacarías tuvo miedo al ver al ángel cuando apareció en el templo, y estos pastores están en medio de este campo y de noche, y de repente aparece un santo ángel del Señor, y naturalmente su respuesta va a ser de miedo. Vimos hace unas semanas que es una cosa espantosa que un ángel visite a los hijos de los hombres, o que manifieste su presencia más bien, porque entendemos, hermanos, seguramente estamos rodeados por ángeles muy a menudo. Hebreos capítulo 1 del versículo 13 al 14 nos enseña que los ángeles, el apóstol Pablo en este pasaje exponiendo la realidad de que Cristo no es un ángel porque los ángeles le adoran, sino Cristo es el creador de los ángeles, igual que nuestro creador, y Cristo es el objeto al cual adoran los ángeles. Él es el centro de la adoración en el reino celestial entre todas las criaturas del cielo. Pero Pablo dice, al final, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son espíritus ministradores. ¿Enviados para qué? Pues enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación del Señor. O sea, a favor de nosotros son enviados tus ángeles. ¿Y cómo o qué hacen o dónde van o de qué consiste su labor o su servicio a favor de nosotros? Pues no lo podemos saber a profundidad ahorita. Pero sabemos que el Señor invisiblemente vela por los intereses de su iglesia y de su propia gloria, nuestro bien, nuestra protección, usando, por lo que vemos, huestes espirituales, ángeles. Y ellos obran mayormente en silencio, invisiblemente. No estamos siempre conscientes de su presencia, a menos que la manifiesten, como en el caso de este ángel. ¿Cuál ángel haya sido? Yo no lo sé. A lo mejor fue el mismo Gabriel que llegó esta noche para anunciar el nacimiento del niño Jesús. La Escritura no menciona su nombre. Pero es una cosa espantosa, la manifestación de la presencia de un ángel. ¿Por qué? Porque son santos. Ahora, nosotros seguramente, como dije, vivimos rodeados de ángeles, enviados a favor de los cristianos. Son colaboradores nuestros.
aunque de manera invisible. Pero en la Biblia, cuando manifiestan los ángeles su presencia, es una cosa que inspira temor, que inspira miedo. Tal vez, como dije, por ser en un momento inesperado. Yo creo que también a lo mejor el gran resplandor inesperado que pues sale de la nada de una manera muy repentina tiene algo que ver con este miedo. Pero hay dos cualidades de los ángeles del Señor que inspiran temor. Su poder y también su santidad. Sodoma y Gomorra estas dos ciudades de la llanura en los tiempos de Abraham fueron destruidas por dos ángeles. De las naciones más poderosas del mundo antiguo en la llanura, con dos ángeles fue más que suficiente para destruir. Los ángeles poseen un poder sobrenatural. Nos acordamos del pasaje en el Evangelio de Juan, donde supuestamente, ¿no?, según un ángel solía descender al estanque para mover las aguas y las personas corrían para meterse a las aguas. Los ángeles poseían un conocimiento, un poder para hacer milagros, poder para hacer guerra, pero también los ángeles del Señor son criaturas santas. Y la santidad es algo que naturalmente incomoda a la carne humana. La santidad revela la inmundicia y la suciedad, la corrupción moral de las personas. Creo que de inmediato las personas que están frente a los ángeles en las Escrituras suelen humillarse bastante. En el Apocalipsis, en la revelación que recibe el apóstol Juan, él está en presencia de un ángel en su visión y él siente la necesidad de postrarse y adorarse. Y el ángel tiene que decirle, no, yo soy un colaborador tuyo. O sea, yo no soy, adora a Dios, ¿no? Pero de todos modos, es evidente, es obvio que hay una gran diferencia entre la humanidad caída y el santo ángel del Señor. En su teología sistemática, Augustus Hopkins Strong expone la doctrina de los ángeles y cómo puede ser útil para el beneficio de los cristianos, entender que somos rodeados en todo momento por seres celestiales, espirituales, que hay testigos de todo lo que hacemos, pero a la vez puede servir para cobrar ánimo en medio de nuestras tareas para el Señor, porque somos pero muy amados por Dios y Él envía a sus ángeles para protegernos y para ser pronto testigo contra cualquier mal contra nosotros. Y estos mensajeros velan por nuestro bien y son enviados a favor nuestro. Pero también en su teología sistemática, Strong nota que es una cosa que debería enseñarnos a vivir de una manera humilde, íntegra y sincero. Deberíamos vivir sinceramente ante el Señor. Porque hay criaturas santas enviadas por Dios para vigilar. Pero hay un gran contraste entre los ángeles y nosotros. Nunca cayeron en la desgracia del pecado. Nunca blasfemaron el nombre del Señor. Nunca desobedecieron. Seguramente estar en presencia de ellos sería una cosa humillante, una cosa que inspira miedo. La santidad incomoda a la carne humana. Es por esto que odiaban al Señor Jesucristo. A pesar de que Cristo solo hacía hacer el bien, como dice el canto, ¿de qué crimen es acusado el Señor Jesús? ¿De sanar a los enfermos? ¿De hacer bien? ¿Usted cree que odiaban al Señor Jesucristo porque hacía bien? No.
Porque la santidad del Señor Jesús y la verdad que predicaba exponía la corrupción y la falsedad y la suciedad moral de los habitantes de Judea. Por esto odiaban al Señor Jesús. Y por eso los inconversos suelen ultrajar y mirar como bichos raros a los cristianos. Hay algo en el cristiano, hay algo que incomoda a los inconversos. ¿Tú, cristiano, nunca te ha tocado convivir con una persona que de plano no le interesa para nada buscar al Señor? Una persona que te conoce como cristiano, como uno que busca al Señor, que va a la iglesia, que tiene este anhelo de vivir para la gloria del Señor. ¿Y nunca has sentido una cierta incomodidad? No porque quiera la incomodidad, sino porque hay una diferencia tan grande entre el inconverso y el creyente. Es más, a veces parece que las personas al enterarse de que somos cristianos huyen de nosotros. Difícil que un amigo inconverso salga contigo, porque ¿de qué van a hablar? ¿De Cristo? Pues no, mejor no. ¿Qué van a hacer? ¿Cosas sanas? No, pues mejor no. ¿No? Lo interesante a veces cuando me ha tocado viajar en avión a Kentucky, se me hace muy curioso ver hasta qué momento puedo decir que soy cristiano. A veces la gente está platique y platique, ¿no? Con uno. Te sientas al lado de ellos en el avión o en el camión cuando me ha tocado ir para Monterrey y platicando bien a gusto. Y pues llega la pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues soy pastor. Y se acaba la conversación. ¿No? ¿Por qué? Porque piensan, saben, esta persona conoce al Señor o esta persona profesa fe, seguramente ha de ser un aguafiesta. En mi tierra dicen ha de ser un palo en el lodo, ¿no? Que ha de ser una persona que solo quiere matar el gozo, como que no se puede platicar con él. Hay algo en los creyentes, algo de esa santidad que el Señor nos ha dado que incomoda a la carne humana. El Señor Jesús habla de esta manera en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no vienen los hombres a Cristo? ¿Por qué miran al Señor Jesucristo con desagrado, con desprecio, como si fuera algo no deseable? Es en parte porque sus corazones no lo aman. Están muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2. No pueden verlo por lo que es, por su hermosura, por su gracia, por su compasión. Pero también los hombres niegan a Cristo, no vienen a Cristo, porque venir a Cristo, acercarse a la luz del mundo, es exponerse a esa radiante luz que expone todo lo que hay dentro de una persona. Así como cuando nosotros salimos al sol del día, a lo mejor con las luces apagadas en nuestros cuartos, nos podemos observar superficialmente en el espejo y nos checamos y decimos, bueno, están puestos mis zapatos, puse bien mi cinturón, ya estoy listo y me salgo. Pero al salir de la casa, miramos nuestros pantalones y nuestra camisa, miramos toda nuestra ropa que está manchada y arrugada, porque una luz más brillante expone los defectos de lo que nos ponemos. Cuando observamos las cosas a la luz podemos ver mucho mejor cómo son las cosas. Igual, cuando el hombre se considera a sí mismo ante esa luz radiante del Señor Jesucristo, todas sus imperfecciones vienen a la luz. Y eso es incómodo, muy incómodo. Una cosa interesante, me estaba acordando en la mañana, conseguimos esta cámara antigua. Me gustan las cosas así, antiguitas,
pero echa una luz muy fuerte. Hace años que no vi una cámara así y me había olvidado de esa luz muy fuerte de las cámaras Polaroid, ¿no? La cámara se hizo creo en el año 85, pero todavía funciona y su flash es más fuerte que las de los celulares. Y antes en mi tierra solían decir que la cámara siempre añade unas 10 libras a la persona, es decir, que siempre sales más gordo en las fotos con las cámaras de flash, ¿no? Yo no creo que sea cierto. Yo creo que la luz expone lo que eres en realidad, ¿no? Yo estoy, bueno, gordito, por decirlo así, ¿no? Me deja apreciar las manchas en mi piel, lo gris que tengo mi barba, lo pelón que estoy. Todo esto sale más claramente por la luz. Y así es cuando el hombre se compara con el Señor Jesucristo, cuando se examina a la luz de la persona del Señor Jesucristo, comparándonos con Él, salen todos nuestros defectos. Por esto los hombres no vienen a la luz. La santidad expone lo que somos. Inspira miedo. Los santos hombres de Dios de la antigüedad, al estar en la presencia del Señor, estaban conscientes de su pecado. Ay de mí, decía Isaías en el capítulo 6, que soy un hombre de labios inmundos y vengo de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Pues este ángel santo inspira miedo, su luz radiante, su resplandor rodea a estos hombres, pero él tiene un anuncio. Ven conmigo el versículo 10 otra vez. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, los judíos desde tiempos antiguos tenían la convicción de que el Mesías había de nacer de noche. Muchos judíos creían que el Mesías debería nacer en la Pascua, pero sabían que había de nacer de noche y en la ciudad de David, Betlehem, Belén en nuestra traducción. Esos pastores habían entendido perfectamente lo que el ángel decía. Creo que hoy en día escuchamos la palabra Jesucristo y solemos pensar que Cristo es, no sé, un apellido, ¿no? Yo así pensaba de niño. En inglés es Jesus Christ. Jesucristo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, Cristo es su apellido y Jesús es su nombre, su primer nombre. Y yo cuando recién me convertí al Señor no sabía qué significaba la palabra Cristo. Entonces, diciendo, bueno, ¿qué es Cristo el Señor? Pues ¿eso qué significa? ¿Qué habrían entendido estos pastores? Bueno, Cristo es la palabra griega que significa ungido. La palabra ungido en el hebreo es Mashiach, Mesías. Estos pastores habrían entendido perfectamente lo que estaba diciendo el ángel, que en la ciudad de David el Mesías había nacido, el ungido del Señor. Pero también se refiere a este niño que había nacido como un Salvador. ¿Y qué tipo de Salvador es Cristo? Que los judíos tenían una cierta expectativa para el Mesías, esperaban un cierto tipo de salvación. Y Cristo vino a dar otra. Pero ¿qué tipo de Salvador es Cristo? Podemos decir, como hemos estado viendo los miércoles en nuestros estudios de 1 Timoteo, que en cierto sentido Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, ¿no? Él es el que crea
a cada ser humano, por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este sentido, Cristo es el Salvador de todos los hombres, en el sentido de que Él preserva a los hombres. Y luego dice, y mayormente los que creen, ¿no? Los creyentes. Cristo es el Salvador de todos los hombres con respecto a su vida y cosas temporales, porque Él es el dador, el creador de la vida humana y el que preserva la vida. Toda la vida humana depende de Jesús. Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses 1, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, que tienen su existencia bajo su soberano control. Toda la creación depende de Cristo. Sin Cristo, si Cristo retirara su mano, todo lo creado se disolvería. El apóstol Pablo habla del Señor en Hechos 17 y dice, en Él nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. Creo que nuestro hermano Helios estaba hablando esta mañana sobre el Señor, exponiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es Dios? Nuestra confesión llama a Dios, como platicamos anoche, libérrimo, ¿no? Libre. Libérrimo es como una manera de decir súper libre, ¿no? De verdad libre. ¿Saben? Nosotros como criaturas no podemos decir que somos libres, ¿no? Porque dependemos de Dios para todo. Nuestra existencia depende de Dios. El universo depende de alguien que lo mantenga y que mantenga su orden. Pero Dios es libre, es autoexistente. Dios no depende de nadie, ni necesita a nadie. Y en este sentido, mis hermanos, en el sentido de que nosotros, toda la humanidad depende de Cristo. Él es el Salvador de todos los hombres. Y es especialmente el Salvador de los que creen. ¿Cuánto más puede el cristiano decir que Jesús es mi Salvador? Porque no solo me cuida de muchos males, y no solo preserva mi vida y mantiene mi existencia, sino que Él ha salvado mi alma de la condenación. Pero la expectativa de los judíos para el Mesías solía ser algo terrenal, más que espiritual. Ellos esperaban a un Salvador que podría engrandecer a su nación, salvar a su nación del yugo opresor de los romanos y de las otras naciones, y traer a la vez prosperidad a Israel. Suena un poco al tipo de Jesús que hoy muchos buscan. Muchos hoy solo buscan a un Salvador así, político, a alguien que quite de sus vidas las dificultades y las adversidades, el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad. Pero Jesús en Mateo 1:21 es llamado así. El ángel le dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el tipo de Salvador que tenemos en Cristo. Uno que salva del pecado. Y estas son las palabras de gran gozo, hermanos. Un Salvador nació, pero no cualquier tipo de Salvador. No un Salvador de cosas superficiales o de problemas temporales. No un Salvador político para engrandecer a la nación. Sino uno que vino para solucionar tu dilema más grave. Es el pecado y la enemistad contra Dios. Hermanos, es curioso y a la vez es sorprendente hablar con personas respecto a la vida, a la muerte, lo que nos preocupan. El mundo se preocupa por un mundo de cosas que realmente no deberían preocuparnos. Si preguntas hoy, esta noche, cuando salimos a evangelizar,
a las personas que van a estar escuchando, ¿cuál es su preocupación más grande? ¿Qué es lo que causa mayor preocupación? A lo mejor vamos a escuchar lo mismo que casi siempre. Estoy enfermo. Mi hijo tiene necesidad. El trabajo. Estos dilemas que suelen preocuparnos y robarnos el sueño. Pero casi siempre pasan por alto el dilema más grande que debería realmente preocupar. La razón por la que vino el Señor Jesús, hermanos, no fue para salvarnos de males temporales, de cosas que experimentamos en esta vida, sino para salvarnos de la condenación eterna, de nuestros propios pecados y la condenación que nos merecemos por nuestros pecados contra Dios. R.C. Sproul escribió hace unos años un libro corto que se llama ¿Salvo de qué? Y él expone el gran problema en el evangelicalismo, ¿cómo se llama? El movimiento evangélico en Estados Unidos y supongo que también en otras partes del mundo, pero mayormente en Estados Unidos. El gran problema de la falta de comprensión del evangelio. Y él de joven, cuando se convirtió al Señor, fue hablando con diferentes personas, preguntando, ¿conoces al Señor Jesús? ¿Él te ha salvado? Porque Sproul, cuando él era joven, un estudiante, una vez un hombre se le acercó y dijo, ¿eres salvo? Un cristiano celoso queriendo compartirle el evangelio a Sproul antes de su conversión. Y Sproul se hizo esa pregunta, ¿salvo de qué? ¿No? ¿De qué somos salvos? Los inconversos, cuando escuchan que Jesús es un Salvador, siento que muchas veces no entienden de qué nos salva el Señor Jesús. Muchas personas claman al Señor Jesucristo para que nos salve de las diferentes calamidades y crisis que pasamos en nuestra vida. Hay personas que buscan al Señor por 1000 razones. He escuchado a personas decir, sé que debo buscar al Señor porque estoy enfermo. Sé que debo buscar al Señor porque me va mal, porque no tengo trabajo, porque mis hijos tienen problemas. Y todas estas razones son buenas. Deberíamos buscar al Señor para todo esto. El Señor seguramente es un Dios que se dispone a escuchar nuestros dilemas y problemas y responder si somos sus hijos. Pero la razón principal por la que el hombre debe buscar a Cristo, la salvación que más necesitamos del Señor Jesús, es la salvación del alma. La salvación del pecado. Y a esto vino el Señor Jesús. No para salvarnos de la enfermedad, de la pobreza o de la dificultad de la vida, sino principalmente para salvar a su pueblo de sus pecados. El problema más grande del hombre, hermanos, es Dios. Eso es lo que elabora Sproul en su libro. Que Cristo nos vino a salvar de Dios. Un Dios santo. Cosa curiosa, ¿no? No solemos pensar de esta manera cuando pensamos en el Señor Jesús. No solemos pensar que nuestro mayor enemigo, si no estamos en el Señor Jesús, sea el Señor, porque todo el mundo desde chiquito suele oír cuentos acerca del Señor. Sabemos que Dios es benevolente, es decir, que tiene una buena voluntad, que Dios es amoroso, es compasivo, es misericordioso, y por la misericordia de Dios, Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Pero solemos tener un concepto de Dios equivocado. Muchos piensan en Dios como si fuera un Dios de peluche. Un Dios sin ira, sin santidad, un Dios sin justicia, un Dios que no juzga nunca a nadie, un Dios que simplemente pasa por alto el pecado, o más bien ni siquiera tiene concepto del pecado.
Un Dios que abraza a todos y no rechaza a nadie. Pero el mensaje del Evangelio, mis hermanos, considerado más a profundidad, es el mensaje de la salvación de Dios por la mano de Dios, por la obra del Hijo de Dios para salvarnos de la ira de Dios. Es una obra del Señor. Dios es el problema más grande del mundo. Dios es el problema más grande de Reynosa. Aunque sea popular decir eso, que Dios es más grande que mis problemas, si uno no conoce al Señor Jesús, Dios es su mayor problema. Es un problema que no tiene solución, no tiene remedio humano. Es decir, que no hay nada en absoluto que tú puedes hacer para estar bien con Dios. No puedes pagar por tus propios pecados, no puedes hacer nada para remediar tu situación. No puedes, y es más, ni te inclinas por naturaleza a obedecer a Dios o a tratar de arreglar este dilema. Desde nacer hasta la fecha, por naturaleza tú has vivido en rebeldía contra Dios. Has pecado todos los días de tu vida contra un Dios bueno. Te mereces su ira. Pero esto es lo glorioso del mensaje del Evangelio, de que Cristo es un Salvador. Que Cristo, el Cordero de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue enviado para salvarte, para ser tu Salvador, para hacerte volver a Dios, para cumplir con los requisitos necesarios para acercarte a Dios en tu lugar. Pagando por tus pecados en la cruz, después de vivir una vida de justicia que tú no podías vivir, una vida de obediencia que tú no podías. Y que por la fe en la obra del Señor Jesús, la fe en lo que Él hizo por ti, tú puedes ser salvo de Dios, salvo de su ira, salvo de su justicia que te consumiría en un momento. Porque Cristo hizo todo lo necesario por ti. El anuncio de un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego en el versículo 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y luego repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiero que nos fijemos en esta multitud de ángeles aquí. La palabra que se traduce al español como multitud en otros pasajes puede implicar cientos o miles de soldados. Es todo un ejército aquí, llenando el lugar de ángeles, cantando en las alturas. Si la aparición de un solo ángel es una cosa significante, ¿qué tal miles de ángeles? ¿Qué querrá comunicar el Señor a través de este gran evento? ¿Qué querrá decir? Por cierto, no hay otro pasaje en las Escrituras donde veamos a más ángeles congregados, donde escuchamos más voces angelicales alabando al Señor, proclamando su gloria y su grandeza y su majestad y su buena voluntad para con los hombres. O sea, que lo que está sucediendo aquí nos da testimonio de la importancia y la magnitud de este evento. No es por casualidad que un ángel le aparezca al hombre, mucho menos que miles.
Lo que hay aquí en este pasaje, este niño que descansaba en el pesebre en Belén, era importante. Es lo que se comunica a través de esta gran manifestación de la presencia angelical. Nunca se había visto algo así. Los ángeles mismos demuestran la importancia de este evento. Este evento, hermanos, este es el momento esperado. Es lo que esperaba el mundo desde la caída. La promesa de que la simiente de la mujer destruiría la obra de Satanás. Esto es todo lo prometido. Y está aquí en carne propia, está frente a nosotros. Esto es lo glorioso de este mensaje que los ángeles entregan a estos pastores. Miren, el Salvador, el Cristo, está en el lugar donde debe estar, conforme a las Escrituras, esta noche, en el momento en el que debe nacer. Vengan y vean. Y luego escuchen su proclamación en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Que los ángeles alaben a Dios por algo que beneficia a los hombres caídos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué se interesan los ángeles por criaturas como nosotros? ¿Por qué amarían los ángeles tanto como para servir a la iglesia y para ministrar a favor de los que son herederos de la salvación? ¿Qué interés tienen ellos? El mismo interés que los redimidos, la gloria de Dios. Oh, qué cosa ver, desenrollar este gran plan del Señor frente a sus ojos. Su Creador se ha manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Te puedes imaginar cómo estos ángeles habrían quedado con la boca abierta, viendo esta gran obra, contemplando el misterio y la gloria y la grandeza, y cómo Dios sería glorificado a través de todo esto? Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, es por esta misma razón que la iglesia misma anhela ver a otras personas convertidas a Cristo. Por la misma razón que los ángeles celebran la conversión, ¿no? Porque Cristo mismo nos enseña que hay regocijo y celebración en los cielos. Se regocijan los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado. Porque se contenta el corazón de Dios. Y por esto la iglesia anhela que otros vengan a Cristo también. ¿Por qué? Porque esto contenta el corazón de nuestro Señor. Porque Dios es glorificado. Hermanos, los calvinistas que tanto hablamos de la gloria de Dios y tanto hablamos de sol y de gloria y lo ponemos en nuestras fotos de perfil y de fondo, no, de pantalla, nosotros deberíamos ser los primeros en proclamar el Evangelio, en procurar que otros conozcan al Señor Jesús, porque entendemos que Dios es glorificado a través de la conversión de pecadores. ¿Quieres que Dios sea glorificado? Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio con personas que no conocen. Gloria a Dios en las alturas. Esto es lo que anhela nuestro corazón. La gloria de Dios. Oh, hermanos, ese momento cuando nosotros seamos reunidos con el Señor Jesucristo en Apocalipsis, tenemos estas imágenes vívidas, ¿no? De reyes y de hombres premiados por el Señor, echando sus coronas de oro a los pies del Señor Jesús. Sus premios
Al final, ¿qué querrá decir todo esto? Es a lo mejor que el premio más grande de los redimidos del Señor es la gloria de Dios, que Él sea glorificado. Pero también, dicen los ángeles, en la tierra paz, paz. A esto vino el Señor Jesús, a darnos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Paz. Cristo vino para morir en nuestro lugar, para sufrir Él el castigo de nuestra enemistad contra Dios, para traer paz a la tierra, pero también quiero terminar con esto: buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Hermanos, el Señor tiene una benevolencia, una buena voluntad para con toda la humanidad. La muestra más grande de la buena voluntad de Dios, de que el Señor de verdad desea el bien para el ser humano, para la humanidad, para el mundo, es la venida de Cristo y su muerte en la cruz. Buena voluntad. ¿Sabes? Si tú estás en Cristo, Dios ha demostrado su buena voluntad para contigo. Y es una buena voluntad. Esta mañana, si tú no estás en Cristo, tal vez has estado dando muchas vueltas en tus pensamientos. A lo mejor has tenido muchas dudas y dudas si de verdad sea lo más propio, lo más correcto, lo más conveniente venir al Señor Jesús. A lo mejor dudas de la bondad de su voluntad. Pero hay muchas personas que miran el cristianismo de esa manera, como si fuera nada más destruir la felicidad de la vida. Muchas personas piensan que, bueno, si yo me convierto al Señor Jesucristo, pierdo mi libertad de vivir mi vida a mi manera. Y es cierto. Al venir al Señor Jesucristo, nosotros somos salvos de la esclavitud de nuestro pecado, salvos de nosotros mismos, y nos hacemos esclavos de Cristo. Pero esta es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Gracias al Señor, si estamos en el Señor Jesús, somos salvos de nosotros y su buena voluntad se da a conocer a través de su salvación. ¿Tú crees que es buena la voluntad del Señor para contigo? ¿De verdad? ¿Lo puedes creer? ¿Puedes mirar todo lo que el Señor dice en su palabra respecto a cómo debes vivir, respecto a la fe en el Señor Jesucristo y decir, es buena la voluntad del Señor para mí? Muchos a lo mejor pensarán que venir al Señor Jesucristo es nada más limitar la libertad, restringir el gozo y la alegría de la vida. Pero es porque sus corazones no han empezado aún a desear al Señor Jesús, amarlo. Pero cuando uno de verdad viene al Señor Jesucristo, puede gustar y ver que es bueno Jehová. Esta mañana te animo, si has pensado, dando muchas vueltas, ¿debo venir a Cristo o no? Confía en la buena voluntad del Señor Jesús. Es bueno Cristo. Es bueno el Señor con todos los que le invocan. Vamos a terminar esta mañana, vamos a orar, dar gracias al Señor por sus palabras. Dios, damos gracias porque eres bueno con nosotros y has mostrado tu buena voluntad. Este deseo tuyo de hacer bien y no mal, lo has demostrado al enviar a Jesús al mundo. Oh Cristo, has demostrado tu buena voluntad para con nosotros, haciéndote hombre para humillarte y obedecer hasta la muerte y la muerte de cruz.
Y por esa buena voluntad, oh Dios, exaltamos a Cristo, engrandecemos su nombre, te alabamos, te amamos. Y Señor, rogamos, por favor, que tengas a bien traer a otras personas a Cristo para que conozcan esa buena voluntad de Dios. Gracias por la paz que trae el Señor Jesucristo, por su rica salvación, por el perdón de pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque Él vino por nosotros, humilde, pobre, despreciado, un hombre experimentado en quebranto, familiarizado con el sufrimiento. Cristo vino para ser este hombre. Ayúdanos, oh Señor, a mirar al Señor Jesucristo, confiar en Él y ser salvos. Si alguien aquí escuchando no ha mirado a Cristo con fe, si no ha confiado en el Señor Jesús, si no ha entregado su vida, su futuro, sus pecados al Señor Jesús, ruego, oh Dios, por favor, que tú le concedas la fe y el arrepentimiento, que pueda examinarse a la luz de la perfección de Jesús, ver que Cristo es el alto estándar por el cual seremos juzgados, y que esa santidad y esa luz gloriosa de Cristo exponga su pecado, le haga ver su necesidad de la salvación que solo Él puede suplir, que confíe en Él. Sé con nosotros esta tarde, oh Dios, por favor. Rogamos por nuestra reunión en la tarde para evangelizar, que tú bendigas nuestros esfuerzos. Señor, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con esto estamos despedidos.